Hondumex presenta Saboreando la Verdad con el Padre Mario Valencia. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Saboreando la Verdad. Soy el Padre Mario Valencia desde Santa Rosa, California, de la parroquia de Santa Rosa de Lima. Y el día de hoy les tengo preparado un programa que da respuesta a las preguntas que me hacen muy ordinariamente. No sé si ustedes han escuchado por ahí a lo largo de su caminar como católicos, como cristianos, algunos argumentos de nuestros hermanos esperados que si debemos de tener imágenes o no en la iglesia, de que si está la cruz que nosotros traemos, el instrumento que mató a nuestro Señor Jesucristo, que por qué lo traemos colgado por ahí, que si está bien, que si está mal. Bueno, algunos de mis parroquianos y algunos de ustedes que nos han visto en este programa, pues nos han estado empezando a hacer algunas preguntas. A razón de esto, el día de hoy yo quisiera invitarte a profundizar precisamente en lo que viene siendo el tema de las imágenes, que tan sonado está actualmente. Nosotros sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, existen algunos textos en donde se puede justificar este argumento. Pero me gustaría que el día de hoy comenzáramos precisamente con la persona humana. Nosotros como seres humanos no podemos vivir sin imágenes. Y yo te pregunto a ti, ¿será lo mismo la imagen que un ídolo? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto? Mira, fíjate bien, cuando yo te digo que el ser humano no puede vivir sin imágenes, es muy fácil de comprobarlo. Incluso las letras de la palabra de Dios son imágenes, ¿sí? Son signos, son símbolos que hablan y que dicen algo, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros vamos a la cultura china, vemos que el alfabeto de ellos está un poquito más complejo, tiene muchos palitos y mucha simbología, y ellos pueden leer a través de esto. De hecho, cuando nosotros vemos la escritura cuneiforme que empezó allá en Egipto, pues nosotros vemos que eran también como símbolos. ¿Para qué? Para representar algo que los antiguos, los antepasados o nosotros mismos conocemos de la realidad. Por ejemplo, es muy fácil que tú puedas entender que si yo dibujo un poquito aquí la figura del sol, tú vas a saber claramente que aquí no está el sol, sino que estoy representando lo que existe allá arriba, que es el sol que ilumina y nos da calor. Bueno, hasta aquí yo te puedo decir, imagínate tú el mundo sin imágenes, sin signos, sin símbolos. Cuando tú ves el color rojo que está en el semáforo, tú inmediatamente conoces que es párate, alto, porque otro carro puede causar un accidente. Cuando tú ves el color amarillo, te dice, cuidado, mira para todos lados, acelérate rápido o frénate de una vez, porque ya va a ponerse en rojo. Cuando tú ves el color verde, pues entonces dice, no te preocupes, tú pásale por ahí. Bueno, nosotros vemos pues que incluso el pensamiento, el conocimiento humano se transmite a través de imágenes. Por ejemplo, Albert Einstein. Nosotros conocemos esa fórmula que dice E igual a mc2. ¿Qué significa? Pues que energía igual a la masa acumulada al cuadrado, etc. ¿Sí? Nuestro conocimiento del ser humano siempre se transmite a través de imágenes. Ahora, pues un claro ejemplo, tú me estás viendo porque estás viendo mi imagen. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice que están prohibidas las imágenes? ¿Cuáles son los textos bíblicos que a nosotros nos dicen que no podemos tener imágenes en la iglesia? Bueno, primero hay que hacer una distinción, que no es lo mismo imagen que ídolo. Un ídolo es aquel que está en lugar de Dios, aquel que es otro Dios. Y ahí sí la palabra de Dios
es muy clara. Nosotros vamos a ver cómo en Éxodo 20, nosotros vamos a tener por ahí que está prohibido hacerse estatuas. Éxodo 24. Pero si tú lees Éxodo 23, vas a decir que el Señor dice que no tendrás otros dioses delante de Él. Y el versículo 4 dice, y no te harás ninguna estatua ni imagen de ese otro Dios. No se está refiriendo a cualquier imagen, sino al contrario, se está refiriendo a los ídolos que existían en aquel tiempo. Mira, déjame te explico tantito, un poquito de dónde viene precisamente todo esto. En el siglo X, antes de nuestro Señor Jesucristo, el rey Salomón, hijo del rey David, se encargó de compilar todos los textos de la Sagrada Escritura. Anteriormente estaban regados por aquí y por allá. Y en ese tiempo el pueblo de Israel vivía y convivía con otros pueblos paganos. Se le llama pueblos paganos a aquellos que no siguen la religión de Dios. Por ejemplo, tenemos a los sumerios, a los babilonios, a los egipcios, que ellos creían en muchos dioses. No creían en un solo Dios. Entonces, con esa interacción del pueblo de Israel, empezaron a adquirir la cultura de tener otros dioses fuera de Dios. Entonces, se deja muy claro que la voluntad divina es que exista y creas en un solo Dios. Entonces se crea este texto de Éxodo 20, 3 y 4, que le recuerda precisamente que adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Y entonces vemos claramente cómo la palabra de Dios no prohíbe las imágenes, sino al contrario, lo que prohíbe son los ídolos, otros dioses fuera de Dios. Y te voy a comprobar más adelantito donde en la misma Sagrada Escritura viene que Dios manda a hacer imágenes. Pero me gustaría nada más un poquito aclarar esto de los ídolos y de las imágenes, ¿ok? Primero, si yo te enseño un billete de $5, ¿verdad? Tienes que está ahí Benjamin Franklin, ¿sí? Y tiene un 5 y tiene muchos numeritos. Estos también son imágenes. Si yo te enseño mi credencial para votar con fotografía de México, también tiene imágenes. Cuando tú estás en tu casa, tienes un cuadro, una fotografía de tu abuelita que ya en paz descanse y tú recuerdas a tu abuelita. Tú sabes precisamente que las imágenes, ahí no está la persona en sí, sino representa a esa persona que ya se ha ido o a esa cosa que ya se ha ido. Mira, cuando nosotros estamos en este mundo, como ya te lo he dicho, pues nosotros necesitamos de representaciones mentales, que es lo que entra aquí a nuestra mente. Por ejemplo, si yo te digo tu carro, tú vas a pensar en tu carro y entonces tú vas a tener en tu mente la imagen de tu carro, ese que dejaste estacionado por aquí o ese que dejaste estacionado por allá. No es que tengas el carro adentro, sino que tienes las características que a ti te pueden crear conocimiento de ese carro que tú compraste, que si es azul, que si tiene los rines cromados, etcétera, etcétera. Es la forma en cómo nosotros nos comunicamos y nos relacionamos con la naturaleza y todo lo que nos rodea. No le vayas a cambiar, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos para profundizar en los textos bíblicos acerca de las imágenes o de los ídolos. Ya regresamos. En un momento regresa Saboreando la Verdad.
Joyería Maris, en el corazón de San Rafael, le ofrece venta de joyas de oro y plata, relojes de las mejores marcas, y con nuestro experto joyero le ofrecemos reparación de joyas, collares de perlas, piedras semipreciosas, joyería de fantasía, relojes y cambio de baterías. Además, hacemos perforaciones de oídos. En Joyería Maris tenemos sistema de apartado. Llámenos o visítenos en nuestras dos localidades, 1099 Forest Street y 26 Midway Road. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael. Imagínense, hoy cumple 65 años de edad y es tiempo de retirarse, con la probabilidad de vivir más allá de los 80. ¿Tendrá suficientes ahorros para la hora de su retiro y su vejez? ¿Qué hay de su vejez? ¿Quién cuidará de usted? ¿Qué pasará si los fondos del Seguro Social se agotan? En Pathway le ayudamos a planear su retiro para que usted cuente con un mayor ingreso garantizado de por vida. Llame hoy mismo al número en pantalla y comience hoy a planear su mañana. Y bueno, regresando a tu programa Saboreando la Verdad, estamos tratando el tema sobre las imágenes. Y ya veíamos cómo en Éxodo se puede decir y se puede ver que se prohíben las imágenes, pero en realidad se prohíben los ídolos. Fíjate bien, el Concilio de Trento en 1563 a nosotros nos enseña cómo es que debemos de considerar las imágenes o las estatuas que nosotros tenemos dentro de la iglesia y en tu casa, porque hay una gran diferencia. Muchos de nuestros hermanos separados o esperados dicen que nosotros adoramos imágenes y en realidad nosotros lo que hacemos es venerar a la persona que representa esa imagen. Fíjate bien, esto es lo que enseña la iglesia. La iglesia dice que las imágenes de Cristo, de la Virgen Madre de Dios, de los santos, se conserven principalmente en los templos y se les tribute el debido honor y veneración. No porque se crea que en ellas resida alguna divinidad o poder, por lo cual deba dárseles culto, o que a ellos haya que pedirles algo, como hacían antiguamente los paganos, que ponían su esperanza en los ídolos, sino por el honor que a ellas se le rinde, se le refiere a las personas que ellas representan, de tal modo que a través de las imágenes que besamos, ante las cuales nos descubrimos la cabeza y nos inclinamos, es a Cristo a quien adoramos y a los santos cuya representación tienen, ellas las veneramos. Fíjate bien, yo te voy a poner un ejemplo. Aquí tengo la imagencita de Santa Rosa de Lima, que es la patrona de la diócesis a la cual yo pertenezco. Yo sé que aquí no está Santa Rosa de Lima, ¿sí? Es una imagen hecha de plástico, con maderita, muy bonita. Pero sin embargo, yo sí sé que ella vivió en amistad con Dios. Y ella vivió una espiritualidad muy profunda y ella vive con Dios. Por eso yo siempre le digo a ella, ok, no a la imagencita que está aquí, sino a quien está allá arriba. Reza por mí, Santa Rosa de Lima, para que lo que yo comparta en la televisión o en la radio, pues llegue a los corazones de las personas y juntos alabemos a Dios, que es el principal y el único Dios al cual nosotros adoramos. Y claro, por supuesto, tengo signos y gestos. Otro ejemplo que yo te puedo dar es esa foto que tú tienes de tu familia pegada por ahí en tu pared, en la sala o en tu cuarto, de por ejemplo, tu papá, tu mamá, tus abuelitos, que ya fallecieron, ya están gozando de la presencia de Dios. Bueno, tú cada vez que los ves, sabes que ellos no están en esa foto. Sin embargo, cada vez que los ves, te recuerda todo lo bueno que te enseñaron, todo lo bueno que fueron contigo, y de vez en cuando le dices, ¿verdad? Porque nosotros creemos en la comunión de los santos, le dices, ay, abuelito, échame la mano, ¿no? Tú que estás cerquitas de Dios. Sabemos, pues, que hay una gran diferencia entre adorar y venerar.
la iglesia jamás ha enseñado a adorar las imágenes, sino a venerar las imágenes. Y recuerda que anteriormente no toda la gente sabía leer ni escribir. La forma en cómo se evangelizaba era a través de imágenes. Cuando llegaron los españoles a Latinoamérica, cuando ellos estuvieron en contacto con los aztecas, con los mayas y los toltecas, se dieron cuenta que la cultura era muy pictográfica. Y ahí tenemos los códices, y ahí tenemos las esculturas, y ahí tenemos esa representación de los dioses o del dios que tenían en aquel tiempo. Bueno, pues se utilizaron las imágenes precisamente como medio de comunicación entre los pueblos y sobre todo y siempre para darle gloria a Dios, el único Dios por quien se vive. Entonces, no tengas miedo. Ahora, por el otro lado, es muy importante que nosotros que venimos de una cultura latina que muchas veces está bañada de lo que viene siendo la superstición, precisamente por la cultura azteca y la cultura maya, pues también nosotros purifiquemos nuestra fe. Eso es verdad. Ese Cristo que tú tienes precisamente ahí en tu cuarto, tú sabes que es la representación de cuánto Dios te ama y te amó, que dio su vida para que tú tuvieras la vida eterna y el perdón de tus pecados. Entonces estamos hablando ante una representación. ¿Ok? Pero ¿qué te parece si vamos entonces nosotros a ver, por ejemplo, nada más, si tú vas a tu Biblia, a Génesis 1:26, el Señor Dios mismo dice que creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Si nosotros tuviéramos prohibido las imágenes y, por ejemplo, nosotros quemáramos todas las imágenes, pues entonces tendríamos que quemarnos a nosotros mismos, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Ahora, ten mucho cuidado, fíjate bien, porque todos nosotros usamos dinero, ¿cierto? Y en el dinero hay imágenes de los padres que fundaron este país, ¿ok? O en el de México, de los que están anteriormente. Y nosotros sabemos que vemos aquí a Benjamin Franklin y recordamos todas las cosas que ellos hicieron y dijeron. No los adoramos, ¿sí? No les brindamos culto. Bueno, pero a lo mejor al dinero sí lo hemos hecho Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros es más importante el dinero que Dios mismo. Y el dinero puede ser incluso un ídolo que nosotros nos hemos estado haciendo. Y les pongo un ejemplo. Si el marido trae dinero a la casa, la esposa lo trata bien. Si no trae dinero a la casa, hasta con la cacerola le da en la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque es más importante el dinero que la persona. Y entonces nosotros sí estamos cayendo precisamente en la idolatría. Otro ejemplo que es esto es, si el Señor dice que tienes que santificar las fiestas, bueno, pues los domingos aquí se usa trabajar, ¿verdad? Que está bien, pues necesitamos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ponemos al dinero antes que Dios? Estamos cayendo en idolatría. Otro tipo de idolatría soy yo mismo también. Yo puedo pensar que yo lo sé todo en la vida, que yo quiero que las cosas se hagan como yo quiero. Bueno, en vez de hacer las cosas como Dios quiere, tú te estás poniendo en el lugar de Dios. Vemos pues con este ejemplo que Dios también ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Por lo que vuelvo a enfatizar que Dios prohíbe los ídolos, no las imágenes. Otro ejemplo que te voy a dar, por ejemplo, es si tú vas a Éxodo 25:28, dice así: asimismo harás 2 querubines de oro macizo, labrados a martillo, y los pondrás en las extremidades del lugar del perdón, uno a cada lado. Ahí vemos pues
que mismo Dios manda hacer 2 querubines para que cubran precisamente la alianza, lo que viene siendo las tablas de la ley de Moisés. Y entonces nos ponemos a pensar, verdaderamente Dios y los textos bíblicos en donde se prohíben las imágenes, ¿se refieren a cualquier tipo de imagen o se refieren a otros dioses? Vamos a seguir profundizando después de estos mensajes. Ya regresamos. En un momento regresa Saboreando la Verdad. ¿Usted los conoce? Pues yo sí. Son clientes satisfechos que Hondumex les compró su oro. Hola, soy Adriana de Napa. Traje a Hondumex esta cadenita y yo pensé que me iban a dar $100 y para mi sorpresa me dieron $270. Soy Deodoro, dueño de Ninas Oro en Sacramento, y Hondumex sí paga muy bien a mayorista. Como ve, en Hondumex no andamos con engaños. Somos una compañía seria y no nos queremos aprovechar de lo que tanto le costó. Usted tiene que ser uno de ellos. Somos Hondumex. Y bueno, pues es imposible darles todo en tan poquito tiempo, pero vamos a profundizar todavía más en los textos que a nosotros nos hablan de cómo es que Dios pide que se hagan imágenes. Fíjense bien, si tú agarras tu Biblia en el libro de los Números, capítulo 21, versículo 8, tú vas a escuchar lo siguiente y dice: Moisés habló por el pueblo y Yahvé le respondió: haz una serpiente de bronce, ponla en un palo, y todo el que la mire sanará. Es cierto que fue destruida esta serpiente después mucho tiempo, pero vemos cómo es que Dios utilizó la imagen de la serpiente de bronce para sanar a su pueblo. Y entonces nos volvemos a preguntar cuál es el correcto entendimiento de la prohibición de imágenes o de ídolos. Esta serpiente, el pueblo la tomó y la hizo Dios, ¿sí? Esta serpiente fue confundida con Dios mismo y por eso se destruyó. Eso sí hay que tener muy en cuenta y hay que estar educados precisamente para no confundir la imagen que representa al Dios mismo. Y eso nosotros lo podemos entender claramente porque nosotros no podemos dejar de usar imágenes para nuestra vida diaria, sino al contrario, hay que estar siempre bien presentes de que solo a Dios se debe de adorar. Pero las fotos, las imágenes, las obras de arte siempre nos ayudarán precisamente a encontrarnos con ese Dios que no podemos ver. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. El principio de encarnación. Ya se los he explicado en este programa, pero ese Dios que no podíamos ver y que no podemos ver, se hace carnita precisamente para que lo viéramos, lo escucháramos, lo oliéramos y lo entendiéramos. Jesucristo nuestro Señor es el sacramento, el signo visible de ese Dios que no podíamos ver, pero que se hace visible porque sabe que somos humanos, porque sabe que necesitamos y tenemos que ver, que escuchar, que oler. Ahora, yo te pongo un ejemplo. Si así no le entendemos a Dios, viéndolo, escuchándolo, representando lo que Él hizo por nosotros, ahora imagínate a nada más tener una idea abstracta de Dios. Es muy difícil para el ser humano por cómo está formado nuestro cerebro y nuestros sentidos. Pero ¿qué te parece? Mira, hay aquí un texto muy interesante que habla acerca de las procesiones. Cómo desde el principio pues se llevaba el arca de la alianza y se hacían procesiones y fiestas. Fíjate bien, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 15 dice: David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Y si no, en Joseas, en capítulo 6, versículo 11, dice: el arca de Yahvé dio la vuelta a la ciudad. Y bueno, me viene a la mente la imagen de cuando Jesucristo nuestro Señor entró montado en ese burrito y ahí todo mundo vitoreaba y le alababa.
Ahí tenemos pues que también las procesiones siempre han estado en el pueblo de Israel y desde el inicio, por supuesto, en la iglesia. Ahora, si nosotros vemos entonces también una vez más que Josué y todos los jefes de Israel permanecían postrados ante el arca de Yahvé, hasta ahí nosotros podemos ver cómo también es permitido, siempre y cuando tengamos el correcto entendimiento, de arrodillarnos o postrarnos ante un signo y un símbolo precisamente que nos habla de ese único Dios. Vemos pues cómo bíblicamente nosotros estamos seguros de acerca del uso de las imágenes, pero siempre es importante que nosotros tengamos en claro que a las imágenes se les venera y a Dios se le adora, ¿ok? No hay que confundir eso. Y ahora también hay que tener un cierto entendimiento de la función de las imágenes para nuestras vidas. Que te quede claro, pues, que Dios no prohíbe las imágenes, sino que prohíbe a los ídolos. Y muchas veces aquellos que no creemos en imágenes, tenemos más ídolos que imágenes. A lo mejor no tenemos ninguna imagen, pero ¿qué tal el ídolo del dinero? ¿Qué tal el ídolo de la tecnología? ¿Qué tal el ídolo de la ciencia? ¿O qué tal el ídolo de mi propia vanagloria? Eso es lo que prohíbe nuestro Señor Jesucristo. Bueno, también aquí pudiéramos hacer un pequeño paréntesis para nosotros entender lo que viene siendo el significado de la cruz, ¿ok? ¿Por qué nosotros usamos cruces? Que muchas veces dicen que es el arma, el instrumento que mató a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues la cruz es precisamente el árbol de la vida. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. ¿Ok? Nosotros no estamos viendo en la cruz la representación del instrumento del asesinato de Dios, sino al contrario. Estamos nosotros entendiendo que la cruz es precisamente el medio por el cual Dios manifiesta todo su amor a los hombres, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Y por eso cuando tú vas a la iglesia católica, siempre vas a ver un crucifijo en el altar o alrededor del altar. Porque visualmente, en cuanto tú llegas, tú sabes que Cristo se entregó por amor. Y lo que realizamos en la Eucaristía es precisamente volver a recibir esa gracia que Dios a nosotros nos ha dado por su amor. Mira, te voy a poner, y con esto voy a concluir muy probablemente, aquí en el libro, en la Primera de Reyes, vamos a ver cómo en el templo, en la Primera de Reyes 23 de Jerusalén, también existían las imágenes. Dice, en el Santo de los Santos puso 2 querubines de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. Cada una de las alas del querubín tenía 2,5 metros de largo, de manera que había 5 metros de la punta a la otra de las alas. Entonces, si buscamos, espero y te haya quedado claro que Dios no prohíbe las imágenes, sino prohíbe los ídolos. No me resta más que decirte que te bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta la próxima.